El desequilibrio territorial ye un de los grandes llastres económicos del nuestro país, pero también ya consecuencia d'un orde simbólico que castiga les periferias y marxina tanto les sos señas de identidad como les sos reivindicaciones. Por todo ello, parécenos que la reforma del Estatuto de Autonomía tiene una importancia capital, que trasciende lo doméstico. A este Parlamento corresponde el honor de llevar adelante una reforma que va a poner Asturias en el mapa. La reforma del Estatuto de Autonomía no se puede explicar en sin el labor incansable de los y les defensores de los derechos laborales y lingüísticos de Asturias, a los que tenemos que hacer homenaje y agradecer el su esfuerzo. Pero va más allá. Puede situarnos como la nacionalidad histórica que somos, puede aumentar el nuestro autogobierno o financiación autonómica o blindar derechos sociales. ¿Sabe usted que tiene el sofitu del mío grupo parlamentario para que la reforma llegue a buen puerto? De todas maneras, usted ayer no dijo nada nuevo de lo que llevamos sintiendo en los meses últimos. Fai un mes y medio desde que tuvimos la primera reunión sobre el estatuto. Después tuvimos una reunión aclaratoria sin avances y desde entonces el silencio. Silencio en teoría después de la mayor movilización por la oficialidad de la historia. La situación tasina. Desde hay más de un año había cimientos para entamar los trabajos de la reforma del Estatuto de Autonomía. Y llevamos pidiendo ese comienzo de las reuniones de trabajo. Ahora estamos en el límite de tiempo para que se pueda aprobar esta legislatura. Nosotros, junto con Izquierda Unida, pusimos en riba de la mesa el único calendario posible que permite que el Estatuto esté aprobado en antes de que termine la legislatura. Y eso necesita que el acuerdo entre en esta Cámara la primera semana del mes de aviento para que la su aprobación se produzca en antes de que termine junio del 2022. Si se continúa malafundiando los plazos, vamos a un escenario de aprobación en Asturias y posible no aprobación en Madrid. ¿Qué difícil? Aprobación en sin aplicación de la oficialidad. Si casi, para de algún partido, igual y es un escenario deseado, porque pospone decisiones sobre el modelo de oficialidad y arriesgado a bundo, porque se basa en dos supuestos inciertos. El primero, que se va a mantener la misma mayoría en Madrid que la que hay en Galicia. El segundo, que las elecciones generales no se van a adelantar. Señor Barbón, hay cimientos sólidos para un consenso amplio sobre la reforma estatutaria. No pudimos seguir retrasando los trabajos. Los plazos no pueden tirar en baixo tantas esperanzas. Urge tramitar la reforma porque esta tiene que ser la legislatura de la oficialidad. Urge tramitar la reforma porque va a ayudarnos a poner Asturias en el mapa, en sin complejos, en sin ser menos que nadie.